Bueno, el día de hoy vamos a explicar dos problemas que son del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estáticas, de la página 34 del tema 1, que son fuerzas en un plano. Este es el problema 2.22 y de este problema nosotros podemos observar que tenemos ambos catetos de un triángulo. Si nosotros ponemos en práctica eso a las funciones trigonométricas, que son las siguientes, nuestra fórmula más conveniente a utilizar para poder calcular el ángulo sería la tangente, ya que contamos con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Antes que nada tenemos que nombrar nuestros ángulos. Los ángulos se nombran en contraria manera a las manecillas del reloj. Entonces en este caso sería nuestro ángulo 1, nuestro ángulo 2 y este sería nuestro ángulo 3 a calcular. Quedamos que íbamos a utilizar la fórmula de tangente. En este caso, para calcular nuestro ángulo sería tangente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Sería 80 y nuestro cateto adyacente sería el que está junto a nuestro ángulo, que sería 84. 80 sobre 84. Nuestro ángulo 2 sería tangente de igual manera. ¿Cuál es nuestro cateto opuesto? Sería 96. Y nuestro cateto adyacente sería 28. Y así sucesivamente. Bueno, aquí ya tenemos calculados nuestros ángulos. Esto es muy sencillo de hacer. Si nos vamos a la calculadora, por ejemplo, nuestro primer ángulo, que sería 80 entre 84, sería 0.95, pero eso no corresponde a nuestro ángulo. Nuestro ángulo sería tomar en cuenta nuestra tangente. Entonces, para tomar en cuenta la tangente sería shi tangente y nuestro ángulo sería 43.6, como lo muestra aquí. Ahora lo que tenemos que sacar para calcular nuestras fuerzas resultantes es hacer una descomposición vectorial. Y para la descomposición vectorial tomamos el ángulo y la horizontal. Para el eje X vamos a utilizar el coseno de ángulo y para nuestro eje Y sería el seno del ángulo. Ya que tenemos nuestros ángulos, ahora lo que queremos calcular serían nuestras fuerzas. Tenemos que nombrar estas fuerzas. Recordemos que es contrario a las manecillas del reloj. Entonces sería fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Fuerza 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice la fórmula? Sería nuestra línea de fuerza 1, que sería que el lado está adyacente a nuestro ángulo, sería el 29, primero para las X. 29, que nos dice que es coseno, y nuestro ángulo. ¿Cuál es el ángulo que calculamos aquí? Sería 46.6, perdón. Punto 6. Ahora para el eje de las Y. ¿Cuál es el lado que tenemos cerca al eje de las Y? Sería igualmente 29. Está del lado positivo del eje de las Y, pero para esto vamos a utilizar la función seno. Seno de ¿cuál es nuestro ángulo? Sería lo mismo, 46.6. Ya que tenemos nuestras fuerzas desglosadas, ahora solamente hicimos uso de la calculadora y en la primera nos dio 21, y ¿de qué estamos hablando? De libras. La segunda nos da un total de 20 libras. La segunda nos da, como tenemos un signo negativo, nos da un total de 14 libras. La siguiente sería 48 libras. La siguiente 24 libras. Y acá igualmente
tenemos un signo negativo ya que está el contrario de nuestro lado y sería menos 45 libras. Algunos números se redondearon para hacernos cálculos más exactos. Ahora, estos serían nuestras fuerzas resultantes de cada uno de los ejes. Ahora nosotros, para poder calcular unos ejes generales, lo que tendríamos que hacer sería hacer una suma. Sumar todos los ejes de las X, que sería 24, en este caso es negativo, se resta y 24 otra vez. Nos daría un total de 31.16 libras. Y así sucesivamente hacemos la suma con nuestras fuerzas del eje Y, que sería un total de 23 libras. Ahora nosotros, para poder calcular nuestra resultante, debemos ampliar la fórmula. La fórmula sería, bueno, para que sea un poquito más exacto, podemos hacer un pequeño gráfico. Que tenemos aquí nuestra resultante de X y acá tenemos nuestra resultante del eje Y. Y lo que queremos calcular sería nuestra resultante total. Y para eso debemos emplear una fórmula, que es la siguiente. Nuestra resultante total sería el valor del eje X al cuadrado, que sería 31.16 al cuadrado, más el valor de las eje Y al cuadrado. Y a eso le sacamos la raíz y tendríamos un total de 38.16 libras, que sería nuestra resultante total. Ahora, si nosotros queremos calcular el ángulo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos ambos catetos. Entonces nosotros podríamos usar la tangente de nuestro ángulo. Ahora nosotros, para poder calcular nuestro ángulo, tenemos que usar la siguiente fórmula. Arco cuya tangente es f de x sobre f de y. ¿Cuál es nuestra f de x? 23 libras, que sería 23 sobre 31.16, que sería nuestro correspondiente a x. Ahora calculamos eso en la calculadora. Aquí está. Lo volvemos a calcular, sería 23 sobre 31.16, nos da un total de 0.73, pero recordamos que eso no corresponde a nuestro ángulo. Ahora, para poder calcular la tangente sería psi tangente, sería 36.43 grados. 36.43 grados. Y esto sería... Ok, este sería nuestro problema 2.23 del mismo libro. Y ahora ya tenemos los ángulos. Ahora lo que no tendríamos que hacer sería descomponer, que serían nuestras fórmulas que ocupamos anteriormente. Para descomponer x sería f de x sobre por coseno de x. Para descomponer y, f de x en seno de x. Vamos a nombrar nuestros vectores. Este sería nuestra fuerza 1. Este sería nuestra fuerza 2 y este sería nuestra fuerza 3. Recordemos que los vamos a nombrar contrario a las manecillas del reloj. Ahora vamos a empezar a calcular. Bueno, aquí tenemos una irregularidad. Siempre tenemos que tomar en cuenta que nuestros ángulos estén pegados al eje de las X y aquí no. Entonces vamos a tomar en cuenta el ángulo que está en X.
Sabemos que esto es un ángulo recto y un ángulo recto se compone de 90 grados, entonces sería 90 menos 50 nos daría un total de 40 grados, que sería el ángulo que nosotros vamos a utilizar. Aquí está, el F1, ¿cuál es el que está junto a las X? Sería 60, está de manera positiva. ¿Y qué nos dice? Coseno, ¿y cuál es nuestro ángulo? Sería 25 grados. Está nuestro 60 y nuestro 25. Ahí está, este sería de R en X. Ahora de R en Y sería 60 de igual manera, que nos dice que es seno y qué ángulo vamos a estar tomando en cuenta, el mismo, 25. Y así lo estaríamos haciendo sucesivamente. Bueno, después de que ya tenemos nuestras resultantes de cada eje, lo que vamos a hacer sería calcular. Aquí vemos que es negativo y negativo, acá también es negativo porque los encontramos de un lado donde se encuentran los valores negativos. Ya sabemos que es este y es este. Ok, entonces sería, para empezar es el primero, 60 por coseno de 25 grados. Es igual a 54.37. Serían libras. Y así sucesivamente hasta tener todos los resultantes de cada lado. Después de eso, para poder calcular nuestra resultante general, tenemos que hacer una suma de todos los ejes X y todos los ejes Y. Esta suma nos da un total de 36.08 y la eje Y 41.42. Y no nos olvidamos de las libras. Ahora que ya tenemos esto, podemos hacer un pequeño gráfico para poder representarlo de una manera más comprensiva. Eje X, que sería 41.42, y eje Y, que sería 36.08. Perdón, al revés. Después de haber calculado las fuerzas de cada vector, lo que tenemos que hacer, lo que podríamos hacer sería hacer uno en general, y para eso tendríamos que sumar las del X con la X y después las del Y. Esto sería una suma. Rx y resultante de Y. Sumamos y nos daría un total de 36.08. Y sumamos y nos daría un total de menos 41.42. No nos olvidamos de las libras. Ok, ahora eso serían nuestras fuerzas resultantes, pero nosotros para poder entenderlo mejor podríamos hacer un gráfico. X 36.08 libras y Y menos 41.42. Como no tenemos fuerzas negativas, nosotros para poder calcular les vamos a ocupar positivas. Sería, para calcular una resultante total, sería 36, que es el de X, 36.08 al cuadrado, más menos 41.42, pero es al cuadrado, se puede pasar al positivo. Entonces al cuadrado, y nos daría un total de 54.93. Y eso sería nuestra resultante total. 54.93. Ahora, esto fue lo que calculamos. Nuestra resultante. Ahora, si nosotros queremos calcular el ángulo de nuestro vector, tenemos que hacer
nuestra fórmula del ángulo. Se lee de la siguiente manera: ángulo cuya tangente es y ya sabemos que es fuerza de Y sobre fuerza de X. Fuerza de Y menos 41.42, vamos a usar lo positivo, 41.42 sobre la fuerza de X, 36.08. Y ahora hacemos uso de nuestra calculadora. 41.42 entre 36.08. Queda un total de 1.14 y a eso lo calculamos con nuestra tangente. Sheet tangente es igual a 48.94 y eso sería todo.